grupo de organizaciones gubernamentales relacionadas a lo que es la defensa y la protección de los derechos de las mujeres y de las diversas personas o mujeres que son a veces víctimas de distintos tipos de delitos. Justamente presentaron en este último mes nuevamente por quinta vez. ¿Desde hace cuánto? Desde el 2007. Por quinta vez se presenta un proyecto para la despenalización de la figura del aborto, además estableciendo que el aborto sea libre y gratuito, y justamente de que sea el Estado el que propenda este tipo de políticas públicas con todo lo que significa, ¿sí?, la despenalización del aborto y de poder reconocerle la libertad a la mujer de poder decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Esto también viene a colación de lo que es un discurso que hizo el 23 de mayo la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, sobre presentar un proyecto sobre también la despenalización de determinadas figuras del aborto, especialmente el aborto cuando hay embarazo producto de algún tipo de delito contra la integridad sexual, sobre violaciones, o el aborto terapéutico, que hoy por hoy Chile no lo tiene incorporado en su legislación como sí lo tiene nuestro país. Nuestro país, el aborto terapéutico o el aborto en ocasión cuando la mujer es objeto de algún delito, especialmente de violaciones o de abuso sexual, está totalmente despenalizado. Uh-huh. Esto también abre de nuevo la discusión frente a un hecho tremendo que sucedió en Moreno, en donde una chiquita de 13 años que fue violada por su padrastro hace la denuncia acompañada de su madre, va hacia el hospital público de Moreno para ser asistida. En ese momento los médicos hacen esto, lo que se llama la reserva de conciencia. La ley y todos los reglamentos referidos a aborto posibilitan a los médicos hacer esta reserva de conciencia, es decir, en el caso de que ellos sientan que su conciencia o su moral se ve afectada, puedan negarse a la práctica de estas maniobras. Pero lo que hacen los médicos, lo que hace el hospital es algo aberrante. Le dan medicación a la menor para poder continuar el embarazo. En contra de su voluntad. En esa parte creo que o estoy pensando en una aberración tal cual me la está contando. Es una aberración lo que sucedió al punto tal de que cuando finalmente accede y se decide la justicia, esta menor de 13 años ya estaba en 6 meses de embarazo, lo cual hacía imposible cualquier tipo de maniobras. ¿Qué es lo que dicen las autoridades sanitarias? La solución que le dan a esta menor y a su madre es que tenga al menor y que lo den adopción, como si estuviéramos hablando de un objeto y no poder llegar a llegar a una solución sin necesidad de traer al mundo a una persona, una pequeña persona que va a estar totalmente despojada de cualquier tipo de protección, pues vamos a estar frente a una familia que lo rechaza y frente a un sistema que ya de por sí está alcanzando sus máximos de los límites establecidos para poder contener menores, sin contar de que tenemos una gran cuenta pendiente sobre la legislación en materia de adopción, en donde tenemos niños que pasan continuamente de guardas en guardas hasta llegar a la mayoría de edad sin poder haber tenido una familia adoptiva. Entonces esto reabre nuevamente la necesidad de la discusión, no solamente en el Congreso, que es incluso la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio, dice que es propicio, por favor, es propicio la discusión en las comisiones, pero es necesario que la discusión vaya más allá, ¿no? Estamos frente a una situación en donde nuevamente, y yo lo veo con cierto resguardo, esta situación de al tener un papa argentino hay cuestiones que se están dejando de lado. Uh-huh. Yo creo que el aborto tiene que ir más allá de una cuestión religiosa. Yo creo que estamos hablando del derecho de las mujeres. Si no, nos estamos olvidando, hay dos aspectos fundamentales relacionados con el aborto. Uno, los derechos de la mujer, la salud. Muchísimas mujeres mueren o pierden la capacidad de reproducción frente a abortos realizados en forma manual, en forma clandestina. Y después tenemos el otro lado, que son los chicos que llegan a este mundo siendo despreciados por sus madres y entregados o dejados al abandono, y muchas veces son objeto de delitos o de distintas cuestiones que vulneran su integridad. Yo creo que el debate se tiene que dar. Además de, incluso en Montevideo el año pasado, cuando se reúne la conferencia sobre control demográfico de la ONU, establece de que justamente el Estado no tiene el poder
para poder obligar a una mujer a tener un hijo, a tener una familia, cuando se le puede acceder a que ella pueda decidir sobre cómo quiere vivir y si está preparada en ese momento o si realmente quiere en ese momento tener un hijo. Dos preguntas en lo personal. Largo una primera que es, las dos tienen que ver con el mismo tema pero de diferente ángulo. Muchas de las leyes más importantes que se han votado generalmente, como la ley de medios, entre otras, se han puesto primero en debate a través de las organizaciones sociales, las universidades, diferentes foros a lo largo y a lo ancho del país, y después llevadas al Congreso. ¿Se ha realizado esta acción para este debate o solamente se ha tocado, más allá de que las organizaciones sociales llevan manifestaciones a raíz de esto, pero digo, debates en todo el país donde sea más plural el debate y luego llevarlo al Congreso? Lo pregunto sin saber, ¿se ha realizado esto? Desde el 2007 se están realizando a través de distintas organizaciones diversas campañas relacionadas a promover e incentivar el tratamiento legislativo del aborto legal y gratuito. En su momento, si mal no recuerdo, fue en el 2012 o 2012-2011, se hizo un debate muy interesante en el Congreso en relación a distintos proyectos que se habían elevado, pero no pasó más que nada a debate y luego no pasó justamente su tratamiento a los efectos de poder llegar a un tipo de dictamen y a su aprobación. El debate está abierto, la cuestión es una cuestión que va más allá, que va la necesidad de dar el paso definitivo a incorporarla como una política pública, porque el aborto no punible, el aborto legal y gratuito, tiene que ir de la mano con todos estos derechos que se han ido alcanzando en estos últimos años, como es el reconocimiento de los derechos de la comunidad gay, de los transexuales, de la identidad de género, lo que es el tema de reconocimiento de distintas formas de familia y en definitiva el reconocimiento de la mujer de decidir sobre su cuerpo, sino por una cuestión básicamente, prácticamente fundamentada en cuestiones religiosas, se le está vulnerando el derecho a las mujeres de poder decidir sobre su vida y sobre su cuerpo. Hoy recordaba algo que vi en Facebook, a veces funciona para llegar, había una frase en donde decía aborto legal, gratuito y laico, no le creas a las teorías biológicas que creen en que la mujer viene de la costilla del hombre. Viene más o menos ahí el debate. Disculpa, no, Carlos. No, lo que estaba pensando era que quizás el aborto es la consecuencia de una práctica sexual, digamos, no vayamos al tema del delito, pero de una práctica sexual en la cual no existió, por ejemplo, la prevención y el cuidado. Quizás no habría que poner un poco más de énfasis en la educación sexual, no sé si desde los últimos años de la primaria, pero en la secundaria ya, digamos, pero con todo, y avisarles a las chicas y prevenirlas de cuáles son, y a los muchachos cuáles son los riesgos de ciertas prácticas sexuales, y no tener que quizás después que la mujer, porque la mujer es la que tiene que cargar con la operación, la mujer es la que tiene que someterse a eso. Entonces, para nosotros los hombres es mucho más sencillo quizás levantar la mano y decir sí o no, porque nosotros no nos sometemos a eso. Entonces, yo desde mi lugar puedo decir muy fácilmente sí, aborto, pero la que se acuesta y la que es intervenida, invasiva. Y además, digamos... Invadida, perdón. Además, yo creo que tendría que ser con algún cierto límite, ¿no? Que, me embaracé, voy, me hago un aborto en el hospital de la vuelta y digamos, si no te cuidás, vez tras vez, abortás. Es muy complicado todo esto, digamos. ¿Cómo se le da el marco a la ley y cómo se puede hacer para justamente hacer que los chicos tengan una mayor educación sexual y no tengamos que llegar a esa situación? Yo creo que esto va acompañado, y justamente cuando uno lee a veces los informes de la Comisión sobre desarrollo, sobre crecimiento poblacional y desarrollo, justamente es el fortalecimiento de políticas no solamente de educación, sino que realmente haya una infraestructura o herramientas que realmente sean eficaces, que no pase simplemente por la educación que, bueno, se da durante una semana y después no se vuelve a tocar, sino que sea algo que realmente sea continuo, que realmente las personas, tanto las mujeres como los hombres, tengan el acompañamiento y que deje de ser un tema tabú. Hoy por hoy sigue siendo un tema tabú hablar sobre la sexualidad. Yo creo que la parte de la educación, de que el Estado establezca políticas que realmente propendan a una reproducción responsable, es decir, esto de reproducirse pero en forma responsable, porque si no tenemos la otra consecuencia,
es que vienen al mundo personas que después van a estar totalmente desprotegidas. Yo creo que la cuestión tiene que ir más allá, no solamente proteger a la mujer, sino proteger al nuevo sujeto que está en formación. O sea, que justamente pueda llegar a este mundo con un espacio y con las herramientas necesarias para que pueda crecer y formarse como persona, y no como sucede actualmente, de que muchas veces llegan frente a situaciones o escenarios en donde en definitiva terminan siendo objeto de delitos, sus derechos no están realmente reconocidos o protegidos. Y además tenemos toda una infraestructura que ya está prácticamente alcanzando sus límites para poder dar respuesta. Tenemos un sistema de salud que cada vez se fortalece, pero esta la cuestión de la reproducción, un ejemplo, que los médicos hagan uso de esta reserva de conciencia y le nieguen la asistencia a una menor de 13 años que fue violada, para mí es aberrante, y para mí los médicos no se pueden amparar en la reserva de conciencia, porque además ellos antes hicieron un juramento para proteger la salud de los pacientes. Entonces hay también una cuestión que no solamente se tiene que dar en el derecho, sino también dentro del sistema médico y dentro de las carreras médicas.